Las 10:33 de la mañana seguimos recordando lo que pasó hace 20 años, en esa semana del año 1995. Dani, Y no veas lo que me he encontrado, una cosa a ver. que no esperaba encontrarnos en las páginas de aquellos días, unas páginas con nombres y más nombres, no son ni de la Beovia, ni de la Eric Rosa, ni de nada, sino los 2.200 que conocían a través del periódico que tenían y dónde tenían que hacer el servicio militar, la mili. Decía Hombre, Diario de Noticias que la suerte estaba echada para los 2.200 mozos y no sabía yo, no lo recordaba, que venían los listados completos de los nombres en o el, sea, en eso el era como, periódico con varias páginas. como el sorteo de la lotería de Sí, Navidad, que vas a mirar como tu el de la número, lotería. bueno, pues ahí vas a mirar a ver la mala suerte que habías tenido, porque en cualquier caso era mala suerte ir a un sitio u otro. Os decía, por ejemplo, Diario de Noticias, objetar la palabra clave en el ánimo de los 200 jóvenes asignados a Ceuta y Melilla. Por ejemplo, 4.500 personas se manifestaron en Iruña contra la mili aquel 16 de noviembre de 1995. También leíamos en los periódicos 109 consistorios de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra no alistan mozos para la mili. Un total de 109 ayuntamientos se niegan a colaborar con el ejército en el reclutamiento de mozos para el servicio militar. Los ayuntamientos se suman así al boicot social e institucional contra la mili obligatoria, reflejo de la realidad de Euskadi, que tiene con sus 7.000 insumisos, decía de ella, el número más alto de Europa y del Estado, ya que representa entre un 7 y un 8% del contingente militar actual. Vamos a hablar enseguida de la mili. No sé si está ya por ahí nuestro invitado, Ander Eiguren. ¿Qué tal, Ander? Opa, Egunon. Oye, ¿cómo recuerdas tú? Por ejemplo, ¿te acordabas de eso que nos ha dicho Dani, de los listados, donde se publicaban los nombres de a dónde tenía que ir cada uno a hacer la mili? Pues la verdad es que sí, Sí. recordar eso y mucha gente lo recordará y también incluso ir al ayuntamiento, bueno, aquí en Bilbao, a ir la gente a mirar si le había tocado o, bueno, ha habido diferentes procesos de cómo la gente se enteraba de si le había tocado y dónde le había tocado ir Sí. en el servicio militar. Bueno, yo recuerdo incluso algunas pruebas que tenían que hacer aquellos que les tocaba ir a la mili, que tenían que ir pues a las casas de socorro más cercanas o a los ayuntamientos, también a tallarles, ¿no? A medirles, a pesarles, a ver si podían ir a la mili o eran no aptos. También aquello se hacía. Sí, se solía hacer en Garellano, en ¿Mm? Bilbao, por ejemplo, en los recintos militares, vamos. Y luego estaba el tema sorteo y todo. Eso ha tenido a lo largo de los últimos, bueno, de aquellos tiempos unos procesos diferentes, ¿no? Luego también se informatizó y los listados los tenías que verificar en el gobierno militar, por ejemplo, en el caso de Bilbao, vamos. Pero Ander no recordará mucho de su servicio militar, sino de la pena de prisión que tuvo que cumplir. Bueno, recuerdo todo, todas las partes y todo y el todo, ¿no? A mí me tocó hacer el servicio militar en mayo del 89 y fue el primer año que se planteó desde el movimiento antimilitarista, desde el momento de objeción de conciencia, hacer insumisión, ¿no? Entonces a mí me tocaba Castrillo del Val en Burgos y no fui, estaba ya dentro del grupo antimilitarista y entonces ya digamos que todo eso estaba preparado desde hacía mucho tiempo. Hay que entender que la insumisión, la primera vez que surge dentro del ideario antimilitarista es en la primera declaración ideológica del movimiento de objeción de conciencia, en el año 79, ¿no? Entonces era una opción estratégica que en un contexto concreto se podía dar y se dio en el 89 debido a la aplicación o a la regulación de la objeción de conciencia por parte del Estado con la ley del 28 de diciembre del 83 y una vez que dice que quién es y quién no, por qué razones y que encima luego hay que realizar una prestación sustitutoria, pues entonces decidimos rechazar eso y hacer la insumisión y no ir. Ujú. Entonces eso conlleva un proceso paralelo, ¿no? Por un lado era notificar al sitio donde te toca hacer la mili en una declaración antimilitarista política de que por las razones por las que no ibas y por otro lado conllevaba saber que acarreaba unas condenas, ¿no? Esas condenas están dentro de un plan, de un plan, digamos, de un planteamiento de una lucha colectiva, por eso lo llamamos desobediencia civil pública y asumimos las consecuencias porque entendemos que es la forma de luchar contra una ley injusta o contra cualquier ley injusta, ¿no? Y eso acarrea unas consecuencias que estamos dispuestos a acarrearlas a asumirlas porque van a ser la forma de transmitir y trasladar esa represión que asumimos
hacia el propio Estado para que modifique, para que haga sus propios movimientos en cuanto a las leyes, que es lo que acabó sucediendo en el año 2002 cuando el gobierno de Aznar pues tuvo que suprimir el servicio militar. Ander, pero todo eso condicionaba absolutamente los proyectos de vida de cada uno de vosotros, ¿no? Porque claro, era saber que arriesgabas, que probablemente irías a la cárcel, como fue tu caso, y que claro, todos los propósitos y los planes que tú te habías hecho para esos años en los que uno está asentando un poco las bases de lo que va a ser su futuro, todo aquello iba a quedar modificado, ¿no? Era un riesgo importante. Por supuesto, como otras cosas, muchas cosas de la vida era un riesgo importante. Además se acució el tema porque hay que entender, por ejemplo, voy a poner mi caso, Sí. por ejemplo yo hice insumisión en mayo del 89 y mi primer ingreso en prisión fue en el 96. O sea, el condicionante que dices tú realmente se llevó a cabo debido a que, bueno, el proceso, digamos, de todos los movimientos por parte del Estado, del gobierno, etcétera, son muy largos para explicar ahora en un Ujú. momentito porque pero para hacer un poco la idea, en mi caso, que no era nada excepcional, sino que fue lo habitual, pasaron 7 años, ¿no? Entonces, desde el momento que asumes hasta entonces eso tiene sus cosas a favor y en contra. Por un lado, que hay mucha gente que después de 7 años, aunque lo hayas hecho con 20 y pocos años, ya estás en esa edad que dices tú que la vida igual ya te ha dejado en un punto a nivel laboral, familiar, Claro. personal, etcétera, que pero por otro lado, todo ese tiempo te da tiempo para prepararte, para saber lo que significa lo que has hecho y para prepararte ante esa situación, porque no es de una forma abrupta. Como vemos, en un proceso de 7 años, tú puedes ir sabiendo por dónde van las cosas y prepararte. Eso sí, todos sabemos, todos los que oímos, que es diferente tener 20 años que 30 años para hacer diferentes cosas de la vida, ¿no? Claro. Y en este caso, evidentemente, era así. Que había una frescura, una bravura, por llamarlo de una forma, de meternos y tal, y sobre todo en Euskal Herria, que hubo un montón de insumisos, pues sí, había una ola, digamos, una ola en la cual mucha gente se sumó entendiendo que no estaba dispuesto a participar del servicio militar. Incluso nosotros asumimos que mucha gente era sin ningún principio antimilitarista, ¿no? Que era un poco el que movía el haber desarrollado toda esta estrategia, ¿no? Ujú. Pero aún así, nos parecía súper satisfactorio que un montón de gente, sabiendo lo que podía significar, se negara a ello, sabiendo que las consecuencias eran bastante duras. Si hoy en día lo trasladásemos a hoy en día a otros conceptos, pues diríamos, joder, ¿cómo fuimos capaces de hacer aquello? Pues lo fuimos y la verdad es de una forma muy satisfactoria. Claro, estamos hablando de cuestiones de hace 20 años en esta sección, por eso hemos hablado hoy de la mili, pero los planteamientos antimilitaristas, aunque ahora no haya servicio militar obligatorio, se mantienen en otros ámbitos de la vida. Pues por desgracia sí, por la desgracia de toda la humanidad sí, porque bueno, nosotros siempre hemos distinguido como tres patas de lo que es el militarismo, ¿no? Una era el servicio militar en cuanto a lo que es recursos humanos para que hoy en día son en forma de profesionalización. Otro puede ser los recursos económicos, que es pues la industria de armamento, la industria de la muerte, pues que aquí tenemos desgraciadamente grandes ejemplos, como puede ser ITP y SENER, y luego lo que son, digamos, la pata ideológica, la de eh, meternos el miedo y el concepto de la violencia como única forma de resolver los conflictos. Entonces, por desgracia, un cacho de una patita pues desapareció, pero nosotros somos movimiento antimilitarista y tenemos bien claro que, bueno, que nuestra máxima es luchamos contra las guerras y sus preparaciones, ¿no? Ujú. En- Unas máximas antimilitaristas y también pegadas a la no violencia, porque prácticamente todas las acciones que en esa época se hicieron para protestar contra la mili y todas las acciones que se hicieron a nivel público fueron acciones pacifistas, pacíficas, mejor dicho, y en clave de humor en muchas ocasiones, ¿eh? sí, sí, bueno, es parte del estilo que intentamos impregnar digamos, a una revolución no violenta, ¿no? Que es que queremos hacerlo de una forma con buen humor y, y intentando transmitir como la propia no violencia y la desobediencia civil transmite, ¿no? Que el germen de un mundo mejor, de una sociedad más justa, tiene que estar ya en la propia acción que promueve que conseguirá para conseguirlo, ¿no? Entonces eso sí que lo
lo hemos habitualmente. Creo que puede haber en cierto imaginario, en cierta gente de cierta edad, ciertas cosas que nosotros hemos hecho dentro de esas acciones no violentas, como puede ser echarnos pintura amarilla por la cabeza Ujú. o habernos metido dentro del gobierno militar disfrazados de insubichos, de abeja maya, ¿no? Entonces todo eso es parte de una forma de lucha, un estilo que no solo trata de ser simpáticos, ¿no? Sino de simbólicamente poner en cuestión al ejército y a todo lo que representa, ¿no? Bueno, de hecho, ahora cuando habéis celebrado los 20 años del movimiento de insumisión, también lo habéis hecho en esa clave, ¿no? En esa clave de humor. Bueno, la insumisión, el 20 de febrero del próximo año serán 27 años, ¿no? Ujú. O sea lo hemos celebrado en clave humor. Bueno, en su momento hicimos en el 25 aniversario una foto de familia, por decirlo así, en el gobierno Sí. militar, un sitio, a lo cual nos ha caído una multa de 600 euros, pero que de nuevo asumimos para entender que cualquier acción que nosotros hagamos puede estar sometida a un nivel de represión u otro, ¿no? Y sí que lo hacemos con buen humor. Entendemos, como he comentado antes, que cualquier tipo de lucha, de revolución, transmite mejor los ideales que intenta mantener de una forma simpática y divertida. Es parte un poco de nuestra esencia. Esto no significa que lo hagamos de la forma más seria que Sí, sí. implica todo esto. Oye, Ander, Porque, y que yo tengo una duda. Cuando entraste en prisión, de la misma manera que otros compañeros también lo hicieron, ¿el resto de presos cómo os veía a vosotros? bueno, la verdad es que el concepto de la cárcel en el tema de insumisión es complejo como otros, pues porque lo primero que quiero comentar antes de entrar en ese detalle que me pides es que automáticamente fue algo totalmente excepcional y totalmente, por decirlo de alguna forma, ilegal por parte del propio gobierno el conceder terceros grados que hoy en día la gente puede estar más habituada, incluso por temas folclóricos como la Pantoja, pero Mm. lo que es cumplir condena está en diferentes fases, y una es la del tercer grado, que se consigue después de haber cumplido un periodo pues a nosotros nos concederían al de una semana de entrar. Ni siquiera entrábamos en el módulo de segundo grado, que es el que estás dentro, sino nos mandaban directamente a los insumisos, y estábamos incluso menos de una semana. Conozco gente que en 3 días entrar en prisión un lunes y el jueves estaba en tercer grado, ¿no? Ajá. Entonces eso daba la dimensión de cómo el gobierno, en este caso el ministro Belloc, que fue un juez que estuvo aquí en Bilbao y nos conocía muy bien los movimientos sociales, por eso hizo las jugadas que hizo, pues lo que intentaban era silenciarnos y taparnos. Yendo un poquito, te hago esta introducción para saber que el contexto de nuestra cárcel tenía un tema muy, muy jugoso, ¿no? Respecto a la cárcel, pues la cárcel es un sitio que, como muchos de ellos dicen, somos como chorizos de una fábrica que sirve para lucrar a cierta gente y punto, ¿no? Muchas personas nos detienen eso. Entonces, la cárcel realmente está para destruir a la gente que entra, o para envilecerla, o para malearla de una forma muy, muy así, ¿no? Y es un elemento represivo que hace sufrir a mucha gente y que no consigue mucho más. Entonces, los mecanismos propios de la cárcel no hacen nada más. Y claro, nosotros los insumisos, gente que para ellos éramos una banda de chalaos, de taupas, Ujú. gente que quiere estar en la cárcel, que ellos al final lo resumen, pero vosotros, ¿por qué queréis hacer? O sea, imagínate un grupo de gente que todo el mundo de ninguna manera quiere estar en la cárcel, y estos que, asumiendo conceptos de la desobediencia civil, que hacen presentaciones públicas con acciones de esas divertidas, que somos detenidos y nos llevan a la cárcel, y asumimos el estar en la cárcel como forma de lucha para que haya un debate social, para que haya un presión al gobierno. Para ellos éramos como unos auténticos iluminados, ¿vale? Ujú. Pero eso nos daba, digamos, también una buena onda, porque... Uy, estamos perdiendo la comunicación con Ander, ¿eh? Sí, Sí, perdón, sí, estoy... sí, Ahora sí, perdón. sí. Y entonces nos daba por un lado, la sorpresa que generamos, y por otro lado, hacíamos una labor, entre comillas, asistencial, porque realmente un montón de déficits que veías ahí en el día a día con la gente, desde sus propios derechos, el tema de asesoría legal, las propias opciones que tienen dentro de la cárcel, que es a nivel de desinformación, incluso de machaque. Pues nosotros, estando como eran compañeros dentro de la cárcel, compañeros de cárcel, intentábamos de la manera que buenamente podíamos
echar una mano en todo eso, ¿no? Ujú. Entonces la relación era, digamos, bastante, por un lado, de estos chalaos, Sí. pero a la vez de respeto, ¿no? Porque valora mucho el que una persona esté dispuesta a estar allí dentro por unas ideas, y por otro lado, pues dentro de un espectro amplio de gente que entraba en la cárcel es muy diferente al que puede mover la cárcel, que es en torno de la droga, se mueve el 70%, pues con un rollo con un nivel de desestructuración familiar, social, etcétera, y nosotros, pues bueno, ahí incidíamos de una forma, entiendo yo, bastante positiva. Bueno, pues hoy queríamos recordar esos 20 años y queríamos charlar con Ander Eguiguren, recordando que estuvo en prisión por ser insumiso, pertenecía al movimiento antimilitarista del Köln del MOC, y hoy hemos querido recordarle en este tiempo de 20 años no es nada. Ander Eguiguren, eskerrik asko. Vale, a vosotros, eskerrik asko. Agur. Gracias. Agur.